El Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey, CEDIM, está ubicado en la periferia de la ciudad de Monterrey, en una zona de fábricas rodeada de imponentes montañas junto al río Santa Catarina. Es con este paisaje majestuoso que dialoga el nuevo edificio con sus rasgos claramente contemporáneos inspirados en la arquitectura industrial. El cliente pedía un edificio icónico, representativo, querían que cumpliera esta condición de vanguardia, de edificio cosmopolita, pero también teníamos que atender a la inmediatez del contexto. Es prácticamente el último terreno que existe en Monterrey hacia el poniente, en la zona de Santa Catarina, muy próxima a la salida a la carretera Saltillo y al borde del río, en un recinto como muy condicionado por fábricas y por talleres. Es un edificio que nos interesaba formar parte de este contexto fabril, en el que el contraste social iba a ser muy fuerte. Concluida en el 2008, la nueva sede del CEDIM es fruto de un concurso ganado por un equipo del que forman parte Fernanda Canales y el despacho Arquitectura 911, integrado por Saidi Springal y José Castillo, 3 representantes de la nueva generación que ya habían colaborado en otros concursos y proyectos. Todos ellos han realizado estudios en México y en el extranjero, con experiencia en despachos de renombre. Eso da como resultado un equipo de una gran consistencia intelectual, con un peso específico, no solo en el resultado formal de lo que hacen, sino en el sentido que le dan a todo ese contenido. Fernanda Canales tiene un máster por la Universidad Politécnica de Cataluña. Trabajó con Ignasi de Solá Morales y con Toyo Ito. Saidi Springal tiene un máster por la Universidad de Harvard y trabajó con Rafael Moneo. José Castillo tiene un doctorado por la Universidad de Harvard y trabajó con Alberto Kalach. Yo creo que también en el concurso fue importante el tema de haber entendido el programa, lo que significaba el programa, lo que el programa aportaba formalmente al edificio, y me parece que se llegó como un detalle muy específico en donde yo creo que al cliente le dio como la confianza de que el proyecto ya estaba como de alguna forma siendo abordado estéticamente, programáticamente, ¿no? Pero era un edificio que tenía que construirse en 6 meses, con una velocidad además y un costo, tenía que costar casi lo mismo que una bodega, que un galerón industrial o que el costo de una casa de vivienda de interés social, ¿no? Cuando las condiciones de instalaciones y de estructura eran mucho más complejas. Entonces partimos de eso, ¿no? de costos y de tiempos, y también de una tercera condición que marca el proyecto desde un inicio, que es el futuro crecimiento inesperado de un campus que tenía que crecer y no se sabía si para este lado, para el otro o para arriba. Entonces la condición de flexibilidad y de crecer para adelante, para atrás, para un lado, para el otro, para arriba, definió esta solución en dedos. Las discusiones de arquitectura pasan por mucho más allá que una simple discusión formal. Es decir, cómo entiende uno sitio, programa, proceso constructivo, estructura, fue central. Es un edificio aparentemente compacto, como de una sola pieza, en el que muy hábilmente le van haciendo como unas incisiones, unos cortes, de modo que hacen que el paisaje penetra de alguna manera en él, y eso también pues se va generando espacios exteriores que proveen de luz natural del edificio. No tanto como un edificio que está pensando en tener una parte exterior como extensión natural del edificio, pero sí está obteniendo esas vistas y sobre todo pues esa luz de esas grietas, de esas fisuras con las que va penetrando.
el proyecto del concurso empieza con esta idea de más de dedos y de crujías, y termina acercándose precisamente por esto que hablamos a un edificio de más concentración, de mayor economía, incluso hasta energética, de una idea de estructura mucho más, como diría, robusta, y que se debate entre salir de su lógica monolítica y de concentrarse en esa. Quizás la mejor forma como de describir el edificio, cómo se aborda, tiene que ver como con estos dos extremos posibles. Por un lado, la idea, le podemos llamar como el campus tradicional. Quizás el ejemplo mejor es el edificio de Augusto Álvarez para la Universidad Iberoamericana, donde son una serie de crujías, una serie de edificios, en el cual la universidad puede tener un crecimiento ilimitado. Sigue uno sumando crujías. Y por el otro lado, un extremo que tiene que ver con la idea de un solo edificio. Un monolito en el que le aparecen huecos o retranqueos que están más en función de las distintas partes del programa. Entonces, esta idea, que son esto lo que muestran algunas de estas maquetas, tiene que ver precisamente con eso. Es abrir el edificio donde el programa lo requiere, donde incluso la idea de estas vistas que se tenían a través del río, desde la carretera, y que empiezan a vincularlo con esta especie de retranqueos que ve uno en buena parte del paisaje de las sierras que rodean la zona de Monterrey. Uno de los retranqueos, el retranqueo más importante, tiene que ver con los dos programas más públicos de la escuela, que son la cafetería y la biblioteca. Uno entra a través de este espacio, en vez de sentir como que entras a una barrera en donde todo sucede. Creo que es importante cómo el mismo programa y estos retranqueos te invitan, ¿no?, al espacio central. Por esos remetimientos que delimitan los dedos del edificio, penetra la luz en todo el conjunto y al mismo tiempo el paisaje penetra en el interior. Allí, en el vestíbulo central, bañado de luz cenital, se encuentra el centro de reunión más importante de la escuela, desde donde se llega a las demás áreas del edificio. Ahí hay un ejercicio muy interesante que es cómo incorpora en ese pasillo central 4 cajas en medio que resuelven parte del programa aulario en la parte superior, pero que libera en una situación como de semisótano en cuanto a nivel, digamos, como si fuera una alberca seca, lo que se acaba convirtiendo en el espacio realmente de estar, de relaciones, el lounge de la escuela. El vestíbulo a triple altura está compuesto por una serie de cajas suspendidas que cuelgan del techo y generan debajo un vacío, que es uno de los puntos de encuentro más relevantes de la escuela. Estas 4 cajas centrales, forradas en policarbonato, albergan talleres de computación y otras funciones
con el potencial de hacer crecer la estructura, tanto en un sentido vertical como horizontal. Son cuerpos que podrían extenderse como otros tantos dedos. La estructura configura entonces una retícula casi perfecta. Se da una evolución de esta importancia del espacio público en la fase del concurso, en la que se manifiesta mucho más como una calle amplia, generosa, en la cual sería este espacio que ya se mencionó de encuentro y fricción entre estudiantes, a la fase de desarrollo del proyecto, en la que se concentra también por esa economía y por la masa crítica de una escuela con pocos estudiantes, en la que tener a los estudiantes juntos se vuelve importante. Entonces esto se vuelve lo que podemos llamar una especie de plaza cubierta. Ahí lo más importante, una cosa que el cliente lo tenía muy claro, era que hubiera una fricción social en este recinto. Esa vida social se quería dentro del edificio y se quería compartir además con el profesorado. Entonces se quería que cada persona que asistiera a una clase o pasara por este edificio se encontrara con las demás personas, y en este gran espacio sucede de todo. Es un espacio para desfiles, para exposiciones, para conferencias, es donde se juega ping-pong, donde se come, donde se trabaja en computadoras. Podría decirse que el proyecto surge de la eficiencia de sus recorridos, es decir, a partir del desafío de cómo obtener el mayor número de aulas bien ventiladas e iluminadas con la menor cantidad de metros cuadrados destinados a pasillos. Entonces, por eso se genera la idea de estos 4 dedos, ¿no? En todas estas franjas tienes aulas, que además era la forma que permitía que de pronto tuvieras una aula chica y se juntara con las 2 colindantes y tener salones mucho más amplios. Las aulas quedan siempre en las barras perimetrales y los talleres en las partes centrales, y es una circulación muy lógica, muy nada complicada a través del espacio del núcleo central, y con la idea de generar ciertos patios interiores en los retranqueos, ¿no? Las virtudes arquitectónicas del CEDIM se manifiestan ante todo en la variedad de usos y estímulos para quienes lo habitan. Las distintas maneras en que estudiantes y docentes se han apropiado de sus espacios evidencian una funcionalidad donde aulas, talleres y ámbitos de convivencia lo convierten en un espacio vivo y dinámico.
estábamos haciendo unos planos de un espacio público que está aquí cruzando la calle. Pues tienes para donde quieras que voltees montañas y está como muy tranquilo acá. Te inspira, ¿no? Cuando estás así diseñando algo. Nos dejan abierto aquí toda la noche y todo el fin de semana. Pues podemos estar aquí todo el tiempo trabajando. Es una falda, es conformada de 6 piezas drapeadas y luego un top. De repente le meto un acento en rojo o verde. Soy como más cálidos, así como amarillos, rojos, naranjas. Lo más padre es como imaginarte algo y ver que tal vez no queda exactamente como tú lo imaginaste, pero que quedó algo chido, algo chévere. Estamos haciendo un video con robots. Como no hace bien su trabajo, o sea, hace mal lo que está haciendo. Todos los robots lo hacen bien, pero lo hacen mal. Lo despiden de su trabajo. no tiene éxito con las chicas robots. Lo de un poquito de flash y cuánto se toman en hacer una animación y cuáles son los procesos y cómo se hacen y todo. Me gustaría poder sacar mi propio estudio de animación. Me parece increíble lo que se está gestando ahí, los alumnos de diseño, cuando tú mezclas en un espacio, sea como sea el espacio, lo haya hecho T103 o lo haya hecho quien sea, pero cuando juntas gente de esa energía interdisciplinaria, moda, arquitectura, cine y demás artes, se gestan cosas muy interesantes. Si la urgencia constructiva ya es casi una norma en la arquitectura contemporánea, también en esta obra fue determinante. Eso hizo que todo el edificio fuera pensado teniendo en cuenta la eficacia constructiva mediante una doble estrategia. Por un lado, una estructura metálica clara y austera. Por otro, una serie de recubrimientos y particiones independientes. Esta independencia entre la estructura y los recubrimientos, además de rapidez constructiva, generó un edificio de bajo costo y mantenimiento con un gran potencial para su eventual ampliación. Fernanda ya hizo alusión a la idea que es casi como un galerón, un galpón económico, barato, accesible y de fácil construcción. Y fue una mediación entre esta imagen
de un edificio de periferia metropolitana, más cercana a las arquitecturas industriales, y una banda de metal que interactúa con otras bandas de cristal. Se da una idea de un edificio que, desde nuestro punto de vista, se vincula con la, le voy a ver, como la fuerza bruta que uno tiene del paisaje de las montañas de Monterrey. Es un edificio relativamente sencillo desde el punto de vista constructivo y hecho con materiales relativamente económicos. Es decir, es un edificio que se hace todo en seco. O sea, se construye y se forra de lámina, y con esas láminas se van generando como unas ciertas texturas en esa piel. Es un edificio que también prevé, o al menos deja abierta la posibilidad de que se extienda, de ampliarse a futuro, siguiendo esa misma generación de elementos que van dejando penetrar por esas grietas la luz, y que se podría seguir extendiendo. El CEDIM es un centro para promover la creatividad y el diseño entre las nuevas generaciones. Y lo hace desde una arquitectura funcional, como una fábrica de conocimiento en continua transformación.